Ok, pero para ello, primero tenemos que saber qué es un texto narrativo. Ok, entonces permítame, por favor. Espérame que está ingresando todavía una más. Liliana Marcos. Ok, listo. Sí, Elizabeth, sí te puse la asistencia, no te preocupes. Ok, listo. Entonces vamos a ver la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, ¿ok? Bien. Como les decía, para yo poder explicar qué es la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, lo primero que tengo que saber es en qué consisten los textos narrativos, ¿ok? Bueno, los textos narrativos son aquellos en que un narrador, el autor, que puede ser el autor, un narrador, cuenta hechos que suceden a unos personajes, ¿ok? En un lugar y en un tiempo determinado. Vuelvo a repetir. Los textos narrativos son aquellos que son relatados por un narrador, que puede ser el mismo autor, en la cual va a contar unos hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? Por eso que se llaman textos narrativos, porque lo van a narrar, ¿ok? Va a ser narrado por una persona. Ahora, todas estas narraciones nos van a comenzar a remontar, nos van a llevar, la imaginación nos va a llevar a esa época, ¿ok? Donde nos van a explicar que estas historias pueden ser reales o también pueden ser ficticias, ¿ok? Vamos a repetir. El día de hoy estamos trabajando lo que es la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, ¿ok? Pero para poder yo comprender ello, primero tengo que saber qué es un texto narrativo. Ok, ¿qué es un texto narrativo? Bien, los textos narrativos son aquellos en las que una persona hace de narrador. ¿Ok? Y esta persona puede ser el mismo autor, en la cual va a contar unos hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Ahora, cuando nosotros hacemos una narración, pues tratamos de hacer de que nos transporte en el tiempo, que esa imaginación vaya creciendo cada vez más y nos lleve a ese mundo ficticio en el cual todos queremos rememorar. ¿Ok? Ahora, profesor, cuando nosotros hablamos del texto narrativo, ¿cuáles son sus características que tiene un texto narrativo? Bien, profe, primero, ¿para qué voy a leer un texto narrativo? Bueno, como les decía, ¿no? Te va a transportar, te va a experimentar emociones, sentimientos, va a crear mundos, vas a conocer mundos nuevos, o sea, trata de llevarte a un mundo mágico. La idea es que tú puedas emocionarte con cada una de estas narraciones. Profe, ¿con qué intención el autor, con qué intención crea un texto narrativo? Bueno, como tú vas a crear cuentos, novelas, fábulas, entonces lo primero que tienes que hacer es que tú saber qué intención tienes. ¿Ok? ¿Cuál es la intención? Bueno, todo narrador lo que quiere es contar una historia que puede ser fantástica y maravillosa. ¿Para qué? Para transportar a esa persona que está leyendo, a ese lector, hacia ese mundo imaginario en el cual va a poder olvidarse de sus problemas reales, ¿ok? Entonces va a ser como una teletransportación. Entonces vuelvo a repetir, profe, ¿para qué se lee un texto narrativo? Para experimentar emociones, para transportarte y recrear nuevos mundos. ¿Con qué intención se escribe un texto narrativo? Para contar historias maravillosas y fantásticas, narrar aventuras, ¿ok? Que pueden ser reales o pueden ser ficticias, y sobre todo lo que trata de hacer es entretener al lector. Los textos narrativos fueron creados para entretener al lector, ¿ok? Y contar esas historias interesantes. Bueno, siempre creando estos mundos imaginarios a partir también de un lenguaje creativo. Entonces, en conclusión, se crean los textos narrativos para experimentar emociones, ¿ok? Para recrear nuevos mundos. Se escriben con la intención de contar estas historias imaginarias o ficticias, narrar grandes aventuras, crear mundos imaginarios a partir de un lenguaje creativo. Pero también deben saber ustedes que cuando comenzaron muchos escritores cuando comenzaron a narrar, a hacer textos narrativos como en este caso de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, esta obra literaria, espérame para emitir a Iris, esta obra literaria de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, ¿ok? Ni siquiera se imaginó, o sea, en ese tiempo no existían no existían, vuelvo a repetir, no existían, ¿cómo te explico? Los submarinos. Y sin embargo, pues él lo creó, ¿no?
Él creó eso, él creó esta maravillosa obra y creó también el submarino, a quien le llamó el Nautilus, ¿ok? Entonces fue algo imaginario, pero con el transcurrir del tiempo se hizo verdadero. Profe, ¿qué qué temas trata un texto narrativo? Bueno, puede ser de muchos temas. Hay, como le decía, hay pues temas de amor, de costumbres, de tradiciones, de aventuras y de viajes, ¿ok? Vuelvo a repetir. ¿Qué temas pueden ser? Bueno, hay temas de amor, de costumbres, tradiciones, aventuras y viajes, etcétera. Profe, ¿cuáles son los recursos que utiliza un escritor o un narrador? Bueno, siempre los textos narrativos son escritos en prosa. Profe, ¿cómo es en prosa? A lo largo de todo el renglón. O sea, como escribes en tu cuaderno, a lo largo de todo el renglón. Y siempre tiene una estructura. Siempre tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Inicio, nudo y desenlace. ¿Ok? Donde siempre se van a crear personajes. ¿Ok? Se van a crear personajes y siempre van a suceder en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. ¿Para qué se leen? Bueno, para entretenerse, para expresar emociones. Se escriben con la intención de entretener al lector. ¿Ok? Crear mundos imaginarios, contar historias maravillosas y fantásticas. ¿Cuáles son los temas? Uy, hay variados. Hay de amor, de aventuras, de viajes, etcétera. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, se escriben en prosa, se escriben a lo largo de todo el renglón. Siempre tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace final. ¿Ok? Y los hechos suceden en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? En un lugar y en un tiempo determinado. Bueno, los textos pueden ser orales, como el que estoy haciendo en este caso yo, texto narrativo oral, o puede ser un texto escrito, ¿ok? Profe, cuando nosotros hablamos de los textos escritos, pues tenemos las anécdotas, las fábulas, los cuentos, relatos, etcétera. Y cuando vamos a hablar, pues orales tenemos anécdotas, chistes, rumores, leyendas, etcétera, ¿ok? Entonces ya tenemos entonces los dos textos en lo que son los textos narrativos. Ahora, profesor, ¿cuáles son los elementos de una narración? Bueno, ya lo habíamos dicho. Los elementos de una narración, pues no puede existir nadie otro que el narrador, que puede ser el autor, vuelvo a repetir. El narrador puede ser el autor, que es la persona que va a contar la historia, donde va a contar la historia que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? En un lugar y un tiempo determinado. Profe, el narrador, bueno, el narrador es la persona que va a relatar los hechos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, él puede ser el mismo autor, él es el que lleva el tono de la narración y ordena los hechos de acuerdo a las características de cada personaje. Ahora, lo puede contar en primera o en tercera persona, ¿ok? En primera o en tercera persona. Yo o él, ¿ok? Yo o él. Profesor, ¿y los personajes? Bueno, vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos en los elementos del narrador, nosotros lo primero que tenemos que pensar es en el autor, que puede ser el mismo narrador. Es la persona que va a contar la historia de unos personajes que le suceden algo en un lugar y un tiempo determinado. El narrador es la persona que va a llevar el ritmo de la narración, es aquel que se va a centrar en aquellos personajes y va a dar el transcurso de la acción de estos personajes. Profe, los personajes, bueno, son seres que el narrador va a contar la historia. Ahora, son personajes que generalmente son personas ficticias, ¿ok? Son seres que no existen, son personas ficticias, que también pueden ser animales, en el caso de las fábulas, o objetos, como en el caso de Bob Esponja, por decir, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Profe, y en estos personajes, cuando son animales, ajá, cuando son animales son las fábulas, porque las fábulas van a utilizar dentro de su estructura de la fábula, siempre van a utilizar la personificación. Y la personificación consiste en que los animales hablan como seres humanos. En las fábulas los personajes son animales. Profe, ¿y siempre tienen algo? Sí, siempre dan una enseñanza moral. ¿Ok? Entonces, la idea de la fábula es que la persona que la puede escuchar, que la pueda leer, tenga una enseñanza moral. ¿Ok? Y eso es una fábula más conocida como moraleja. ¿Ok? Entonces los personajes son seres a cual le ocurren los hechos y son personajes que son ficticios, no existen. ¿Ok? Son personajes que realmente son personas ficticias y no existen. Pueden ser animales, como en el caso de las fábulas, o pueden ser objetos, como en el caso de Bob Esponja, ¿no? Profe, ¿qué es Bob Esponja? Es una esponja. Ok. Profe, vamos a hablar de la acción.
Bien, cuando nosotros hablamos de la acción, es el conjunto de acontecimientos o de secuencias, ¿ok? Donde el narrador va a comenzar a relatar, pero tiene una estructura. Siempre va a tener un inicio o una introducción, ¿ok? Un nudo, que donde se va a producir un problema, y finalmente tiene un desenlace donde finalmente se tiene que resolver este problema. ¿Ok? Vuelvo a repetir. La acción es el conjunto de acontecimientos o secuencias donde se van a narrar estas historias ocurridas en un lugar y un espacio determinado. ¿Ok? Ahora, estas generalmente están organizadas en una estructura. Siempre tiene que tener una introducción o inicio en el cual quiénes son los personajes, empieza con los personajes, luego tiene un nudo donde se va a presentar un problema y finalmente tiene un desenlace, ¿ok? Un desenlace en el cual se van a disipar todos estos problemas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, profe, vamos a hablar un poco del espacio. Ok, nosotros hemos dicho que dentro de las características de la narración teníamos el narrador, teníamos que puede ser también el autor, habíamos hablado de los personajes, ¿ok? Que son personajes ficticios y son creados por el autor. Habíamos hablado de que siempre se va a lograr la acción en un lugar y un tiempo determinado y en un espacio. Un espacio o lugar determinado. Ok. Bueno, cuando hablamos nosotros del espacio, estamos hablando del lugar donde se desarrollan estos hechos o acciones donde se dan en la narración. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Cuando hablamos del espacio, viene a ser el lugar donde se van a desarrollar todos estos hechos o acciones en la cual se está relatando en el narrador. Por eso que muchos dicen, en un lugar muy alejado de la Mancha. O sea, está muy, muy lejos. Entonces quiere decir que se está en ese cuento que se está diciendo que es un lugar muy alejado. ¿Ok? Entonces siempre vuelvo a repetir, el espacio está formado por los lugares donde se van a desarrollar las diferentes acciones que van a suceder en la narración. Profe, y nosotros cuando hablamos del tiempo, ok, del tiempo. Bueno, en un lugar y en un lugar, que es el espacio, en un lugar y en un tiempo determinado. Ok, listo. Profe, cuando hablamos del tiempo, siempre se va a narrar al momento en que sucedieron los hechos en la narración. Vuelvo a repetir, cuando hablamos del tiempo siempre se tiene que referir al momento en que sucedieron los hechos en la narración. Ahora, ese tiempo puede ser de dos tipos. Puede ser un tiempo cronológico, o sea, se refiere a la duración de los hechos en la narración. Acuérdate que cuando hablamos nosotros de cronológico, estamos hablando del tiempo, de la hora del tiempo, o puede ser atmosférico. Y cuando hablamos del tiempo atmosférico, que va a indicar cómo es el clima. O sea, era un día muy lluvioso, caía mucha nieve, entonces ya te está dando un tiempo, te está dando un tiempo atmosférico, ¿ok? Entonces está indicando, está describiendo el clima que se da a lo largo del relato. Vuelvo a repetir, cuando nosotros hablamos del tiempo, se refiere al momento en que sucedieron las acciones en la narración. Este tiempo puede ser dos tipos. Puede ser tiempo cronológico, que se refiere a la duración de los hechos, quiere decir que se está llevando al tiempo, a las manecillas del reloj, o también puede ser un tiempo atmosférico, en el cual va a relatar el clima a lo largo del relato. O sea, era un lugar muy lluvioso y caía mucha nieve, puede decir, ¿ok? Entonces quiere decir que te está relatando ya cómo es el clima en ese momento de la narración. ¿Ok? Vamos a volver a repetir, aquellos que llegaron tarde. Bueno, el día de hoy estamos hablando de la elaboración de cuentos, novelas y fábulas, ¿ok? Cuando nosotros comenzamos a hablar de cuentos, novelas y fábulas, para yo poder crear, yo lo primero que tengo que saber es qué es un texto narrativo. Bien, un texto narrativo son aquellos en los que un autor, que también puede ser el narrador, va a contar los hechos que le suceden a unos personajes en un lugar o espacio, en un lugar o tiempo determinado. ¿Ok? Ahora, estas narraciones permiten que nos puedan recrear mundos, épocas, historias fantásticas, etc. O sea, sirven para entretener, en otras palabras. Profe, cuando hablamos de las características de un texto narrativo, bueno, comenzamos a las intervenciones. Profe, ¿para qué se lee un texto narrativo? Para experimentar emociones, para recrear mundos, ¿ok? Para conocer nuevos mundos imaginarios. ¿Con qué intención se escriben? Bueno, se escriben para contar historias fantásticas o imaginarias, para narrar grandes aventuras interesantes, entretener a los lectores, crear mundos imaginarios. Así como le decía, este gran autor Julio Verne ni siquiera se imaginó él
en su relato 20.000 leguas de viaje submarino, él ya había creado una máquina que iba por debajo del agua. Es el submarino, a quien él llamó el Nautilus. ¿Ok? El Nautilus. Ni siquiera se había inventado el submarino, pero él ya lo había creado en su mente, en su mundo, ¿ok? Y comenzó a relatar estas historias que nos llevan a mundos imaginarios inverosímiles y que muchos de ellos pues llegaron a ser verdades, ¿ok? Profe, ¿cuáles son los temas que trata un texto narrativo? Uy, tenemos varios, pues. Lo que le gusta a usted, los temas de amor. Tenemos de amor, de costumbres, de tradiciones, de virtudes y defectos, de aventuras y viajes, de todos los temas. Ahora, ¿cuáles son los recursos que utiliza? Ah, bueno, todo texto narrativo se escribe en prosa. Profe, ¿qué quiere decir? Que se escribe en el cuaderno, casi como escribes en el cuaderno, a lo largo de todo el renglón. ¿Ok? Ahora, siempre tiene una estructura. Todo texto narrativo tiene una estructura. Tiene un inicio donde va a dar lugar a cuál es el lugar donde suceden los hechos y cuáles son los personajes principales y secundarios. Luego viene, en este caso, viene el nudo en el cual se van a presentar problemas y en el desenlace se tienen que resolver para que tenga un desenlace final. Ahora, se emplean personajes. Ahora, estos personajes pueden ser imaginarios, ¿ok? Pueden ser imaginarios. Es más, pueden ser animales, en la cual, como en la fábula, que utilizan la personificación, en la cual los animales, pues, tienen la facultad, la cualidad de poder hablar. Sabemos que los seres humanos solamente podemos hablar. Sin embargo, en la fábula los animales hablan. La liebre y la tortuga, ellos tienen una charla. Ok, entonces, profe, pero las fábulas, lo primordial de una fábula es que siempre ellos tratan de dar una enseñanza moral, más conocida como una moraleja. Entonces, todo aquel que lee una fábula siempre tiene una enseñanza moral que es una moraleja. Ahora, profe, siempre van a suceder, siempre suceden en un lugar y en un espacio o tiempo determinado, en el cual eso ayuda a que la imaginación vuele, ¿ok? ¿En qué lugar te remonta a ese lugar con la imaginación mientras te van relatando los hechos? Profe, ¿cuáles son las clases de textos? Bueno, tenemos orales y tenemos escritos. Los escritos tenemos pues las anécdotas que tú puedes tener, la fábula, los cuentos, los relatos, etcétera, ¿no? Y los orales pueden ser pues los chistes, rumores, leyendas, relatos, anécdotas, etcétera. Entonces, entre la clase de textos pueden ser orales o también pueden ser escritos. ¿Ok? Ahora, cuando ya nosotros nos vamos a los elementos en sí, bueno, cuando nosotros hablamos de los elementos de la narración, rápidamente en nuestra cabecita, bueno, tenemos que tener pues el autor que puede ser también la del narrador, que es la persona que va a narrar esta serie de hechos, sucesos o historias de lo que le sucede a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Ok? El narrador, pues, es la persona, o es la persona que relata los hechos. Siempre va a marcar el tono de la narración y va a ordenar los hechos de acuerdo a los personajes y a la acción. Acuérdate bien que tiene una estructura, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Ahora, esta narración la puede contar en primera o en tercera persona. Acuérdate bien, yo, tú, él. Yo, primera, él, tercera persona. O ellos. Profe, cuando hablamos de los personajes, ya les había dicho, bueno, los personajes son seres que son creados o hechos por el autor. Y normalmente son hechos imaginarios, son personajes imaginarios, ¿ok? Pero sí tienen una personalidad determinada, ¿no? Ahora, estas personas o estos seres que ha creado el autor son imaginarios, son fantásticos, ¿no? Normalmente, vuelvo a repetir, siempre van a encontrar en las fábulas. Las fábulas se caracterizan porque sus personajes son animales, ¿ok? Tenemos el cuento como el de Peter Pan, o pueden también tener objetos como el caso de Bob Esponja, que es, profe, una esponja. Ok. Profe, vamos a hablar de la acción. Bueno, la acción es el conjunto de acontecimientos que se van a narrar, ocurridas en un lugar y en un tiempo determinado, organizados en un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la acción viene a ser el conjunto de acontecimientos o secuencias que se narran ocurridas en un lugar y en tiempo determinados, organizadas generalmente de acuerdo a una introducción, un nudo y un desenlace. Profe, vamos a hablar del espacio. El espacio viene a ser el lugar donde se van a desarrollar las diferentes acciones que van a dar, que suceden en la narración. ¿Ok? Son los lugares donde se van a desarrollar las diferentes acciones de la narración.
Profe, el tiempo. Bueno, cuando se refiere al tiempo, rápidamente en la narración tenemos dos tipos. Hay un tiempo que es cronológico, que se refiere a la duración de los hechos. Cuando dice cronológico, estamos hablando de las manecillas del reloj, el tiempo. Pero hay un tiempo que es atmosférico, en el cual lo que trata de hacer es describir el clima a lo largo del relato. Era un lugar muy lluvioso y de mucho fango en el suelo. Está describiendo que por la lluvia pues había mucho fango en el suelo. Ok, profesor, y cuando hablamos de la estructura de la narración, ya lo habíamos dicho, siempre tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Profe, inicio o planteamiento. Bueno, cuando nosotros hablamos de un inicio o planteamiento, es el comienzo del relato, en el cual tú tienes que presentar el tema, el ambiente y los personajes que van a intervenir en este cuento, novela, fábula, anécdota, etc. Ok, vuelvo a repetir. En el planteamiento de inicio es el comienzo del relato, donde se va a presentar el tema, el ambiente y los personajes que van a intervenir, pues, en este relato. En el nudo, bueno, es la parte donde se van a desarrollar los hechos, ¿ok? Y casi siempre se va a presentar algún conflicto o una situación que se deba solucionar. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El nudo es la parte donde se van a desarrollar los hechos y casi siempre se va a plantear algún conflicto o situación que se quiera solucionar. Bueno, el desenlace es el final donde se solucionan los problemas y siempre va a terminar con un final feliz. ¿Ok? Esperen un ratito. Ok, entonces voy a repetir. El desenlace viene a ser el final donde se van a solucionar los problemas y se termina pues la historia, ¿ok? Siempre se termina la historia con un final feliz. ¿Ok? Ahora vamos a ver, profe, ¿cuáles son las clases de narración? Bueno, existen diferentes clases de narración, aunque tienen todas una estructura muy parecida, ¿no? Entre ellas pues tenemos el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la novela, etcétera. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las clases de narración? Bueno, existen pues diferentes tipos de narración. El cuento, la fábula, la novela, el mito, la leyenda, etcétera. Existen muchos. Ok. Profe, vamos a hablar entonces primero del cuento. Oye, ella es la del cuento. Ok, dice, es una narración breve que puede ser oral o escrita, en donde se van a comentar a relatar eventos que pueden ser reales o imaginarios. Estos cuentos pueden ser populares, como el cuento de Caperucita Roja, ¿ok? En el cual se van a transmitir de forma oral de generación en generación, ¿ok? Pero cuando nosotros pues hablamos de Caperucita Roja, de Blancanieves, de los Siete Enanitos, acuérdate bien que todos estos cuentos son para entretener y siempre van a estar dirigidos a un público, sobre todo pues a un público infantil para que los pueda entretener, ¿ok? Esos son los cuentos. Ok, profe, las fábulas. Bueno, cuando hablamos de las fábulas, nosotros ya netamente nos remontamos ya a que nosotros vamos a tener una enseñanza moral. Acuérdate que la fábula puede estar escrita en dos. Puede estar escrita en prosa, que ya te he dicho que es a lo largo de todo el renglón, o puede estar en verso, que está en la parte central. Normalmente Esopo, que fue el creador de la fábula, este griego fue el que creó las fábulas y él lo hacía en verso. Lo hacía en verso, ¿ok? Hoy en día aparecen en prosa. Profe, y como les decía, las fábulas lo que va a primar mucho es la personificación. ¿Por qué? Porque sus personajes son animales, pero que tienen la caracterización de que ellos pueden hablar como las personas, ¿ok? Y lo más importante de una fábula es que tienen una moraleja, que es una enseñanza moral, ¿ok? Algunas fábulas que ustedes conocen, pues, la tortuga, la liebre, el león y el jabalí, el zorro y la gallina, los huevos de oro, la cigarra y la hormiga, etcétera. Son una cantidad de fábulas. Profe, la novela, no, pues la novela es otra cosa, ¿no? La novela es una obra literaria mucho más extensa y normalmente es en prosa, profe, son en prosa, o sea, a lo largo de todo el cuaderno, ¿ok? En la que se va a crear una historia ficticia o fingida, ¿no? En la cual va a tener siempre su estructura del inicio, nudo y desenlace. Eso no se puede salir, ¿ok? En la cual ve que existir muchos personajes, ¿ok? Pero esta narración puede ser muy extensa y muy compleja, ¿ok? Existen pues diferentes tipos de novelas como
las novelas bizantinas o las novelas de acción, ¿ok? Donde vamos a encontrar, pues, ejemplos como Don Quijote de la Mancha, Cien años de soledad, La isla del tesoro, Viaje al centro de la tierra, ¿ok? En la cual te van a, y ahí le decía 20.000 leguas de viaje submarino, en la cual te van a llevar, te van a envolver y te van a llevar ese mundo. ¿Ok? Profe, cuando nosotros queremos dar este criterio, pues lo podemos hacer por tipos. ¿Ok? Entonces nosotros podemos hablar. Profe, queremos hablar de una novela satírica, humorística y didáctica. Ah, profe, podemos hablar entonces de Lazarillo de Tormes, ¿no? O sea, puede ser una novela autobiográfica, ¿sí? Según el público, puede ser una novela eh, de aventuras, o puede ser una novela caballeresca, o puede ser una novela pastoril. Profe, ¿cómo es pastoril? De amor. Una novela picaresca como El Lazarillo, una policial, o también una novela negra. Profe, ¿cómo es una novela negra? Es de crimen. Las novelas negras son de crimen, ¿ok? Son de crímenes. Y finalmente, pues tenemos todas ellas, ¿no? Cien años de soledad, Don Quijote de la Mancha, La isla del tesoro, El héroe galáctico, En la semilla del diablo, etcétera. ¿Ok? Entonces quiere decir que nosotros pues hemos aprendido el día de hoy todo lo que es una fábula, una novela y un cuento. ¿Ok? Entonces lo que le voy a dejar, ¿de qué le voy a dejar? No, todavía no. Los voy a dejar que esta semana todavía se pongan más tranquilos, pero sí me van a hacer un trabajito, porque la próxima semana, como no hay clases, lo que necesito es que me hagan un trabajito y que también lo pongan en la plataforma. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que van a hacer? Quiero que me creen un cuento, una novela, una fábula. De lo que ustedes dicen. Crear, crear. Puede ser parecido, ¿ok? Puede ser parecido. Ok, yo te voy a contar algo, espero que lo tomes. Ok, listo, rapidito, ya, mírame. Hace muchos años apareció, mírame, y rápidamente, mira. Hace muchos años, aquí en Lima, apareció un hombre asesinado. Lo que pasa es que había un hombre que le decían el rey de la papa. El rey de la papa había trabajado toda su vida, entonces él hizo una fortuna y lo primero que hizo fue invertir en hoteles. Como ya era un hombre anciano, decidió que no podía administrar todos, entonces lo daba para administrar a algunas personas. Por decir, le daba a Juan, le daba un hotel, a Fabricio otro hotel y así sucesivamente. Y a cada uno pues le ponía un sueldo, ¿no? Por decir, ya te voy a alquilar el hotel, Juan, por 5.000 soles, ya el otro por 5.000 y así. O sea, él sí iba a recoger los 5.000. Si salía más o menos, ya no le correspondía a él. Él simplemente recogía lo que él había acordado, 5.000 mensual. ¿Ok? Entonces, él tenía su plata segura. Entonces, ¿qué pasó? Que cierta vez un administrador ya no quiso pagar seguramente, y lo primero que hizo fue que un día jueves le dijo a las personas que trabajaban en el hotel, no vengan el viernes no vengan hasta el martes. ¿Ok? Porque vamos a hacer una reflexión en el hotel y por lo tanto, pues le dejo los días libres. ¿Ok? Les voy a pagar su día. Ellos muy contentos, felices se fueron. Entonces, el día viernes que llegó a recoger este hombre, como todos los meses lo hacía, pues este hombre, pues, apagó las cámaras y lo primero que hizo fue darle muerte. Lo último en uno de los cuartos, en el primer cuarto, pero para ello había preparado, ¿qué había hecho? Pues había hecho un enorme forado en el suelo y había sacado 6 losetas, ¿ok? Entonces había hecho un enorme hueco y había escondido el cadáver ahí y le echó cal. La particularidad de la cal es que seca el cadáver y no sale olor, por lo tanto, lo seca. Le echó la tierra, le echó cemento, puso las losetas, corrió la cama para ese lado y se acabó. Llegaron el día martes, pues llegaron los trabajadores, llegó familiar de él buscándolo, el día miércoles se ha perdido, estará tomando, no lo sé, no lo he visto, es más, lo estoy esperando para pagar. ¿Ok? ¿Qué había pasado? Que este hombre había ultimado y lo había escondido debajo del piso del primer cuarto. ¿Qué pasó? Déjame contarte que hay una obra que se llama El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe contó una historia y narró una historia parecida, donde este asesino esconde el cadáver debajo del piso de la sala. Y cuando llega el policía, se puso tan nervioso que pensó que el corazón tocaba el piso. Entonces se volvió loco y confesó su crimen. Profe, ¿qué pasó con el de la vida real? Ok, te sigo contando. Lo que pasó fue lo siguiente, pues que se cansaron porque la policía no hacía nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que pusieron un cartel donde daban, pues, en este caso, daban una recompensa a aquel que encontrara, pues, o diera indicios del paradero de esta persona.
Pues como el señor de limpieza siempre limpiaba y ya liberaron el primer cuarto y había pasado 2 o 3 meses, entonces alguien en el cuarto chorreó un líquido, entonces tuvieron que mover la cama y él tuvo que pues, trapear. Entonces se dio cuenta que habían 6 baldosas que estaban más nuevas que las otras. Bueno, siguió normal, pero ¿qué ocurrió? Que cuando vio ese letrero, rápidamente su cabecita comenzó a pensar, ¿será o no será? Y llamó, tengo información. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la policía lo atrapó y dijo, no, no, señor, aguante, yo no soy. Yo tengo cierta información que puede ser que sea así, puede ser que sea no. Ok, y cuando estaban llegando al hotel, pues es lógico que el señor administrador los vio por las cámaras, sí, se salió por la puerta trasera y se escapó a la selva. ¿Ok? Profe, ¿se escapó? No, lo atraparon en la selva, lo atraparon. Entonces, ¿qué ocurrió? De que llegó la policía y le mostró el lugar, bueno, agarraron un martillo hidráulico, rompieron la loseta, rompieron, comenzaron a hacer hueco y encontraron el cadáver. ¿Ok? Listo. Tiene una introducción, el rey de la papa, tiene un nudo, qué ocurrió con él y cómo murió, y tiene un desenlace. ¿Qué ocurrió con el último? Pues es que el último se fue, escapó a la selva. Es lógico, alguien que llega a la selva y que no conoce, pues es fácil darse cuenta. Tiene que hospedarse en un lugar y lo atraparon. ¿Ok? Listo. Punto final. ¿Le gustó? Profesor, inicio, nudo y desenlace. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, vuelvo a repetir para que no me digan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer en plataforma su tarea. Ahí dejé 5 preguntas de la clase de hoy. Lo que acabo de hacer, 5 preguntas. ¿Ok? También dejé una tareita para que busquen en biblioteca. Si es que no hubiera acceso a la biblioteca, ya saben que lo pueden hacer por Google. ¿Ok? Y luego me tienen que hacer un cuento, una fábula, una novela, el que ustedes deseen. ¿Ok? Pero crear. Profe, ¿de dónde sacó la historia que contó? La creí. Yo le creí. No la saqué de ninguna. Ok. Listo. ¿Preguntas? Licenciado, disculpe, ¿tiene que ser un cuento, una novela y una fábula, uno de No. cada uno o No. solamente Uno solo. uno Uno solo? solo, María. A elegir de los tres. De esas A tres elegir de opciones los tres. podemos elegir uno. A elegir de los tres. Pero acuérdate bien que tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Si no, no vale. ¿Ok? ¿Preguntas? Si me preguntaras a mí, ¿cuáles fueron tus personajes? El administrador, el rey de la papa, el personal de limpieza, ¿ok? Y la policía. 4 personajes. Profe, ficticios, ficticios, ¿ok? Y profe, y hice una tabulación, hice una caracterización, profe, con el cuento de Edgar Allan Poe, ¿ok? Que se llama El corazón delator, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profesor, ¿el cuento puede ser extenso o corto? No, como tú quieras, corazón. Acuérdate bien que los cuentos no son muy extensos. No son muy extensos. Ya, ¿Ok? Las novelas son extensas, ¿ok? Las fábulas tampoco no tienen mucha extensión. Entonces puedes hacer una fábula, un cuento, o puedes hacer una novela, ¿ok? Pero acuérdate bien, tiene que ser en prosa y sobre todo, pues tiene que tener un inicio, un nudo y finalmente un desenlace. Si vas a hacer una fábula, tiene que tener una enseñanza moral. Listo, jovencitos, muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Perdón. Ya, La próxima semana. profesor, mucho gusto, nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao, cuídense. Hasta luego, profesor. Profesor, hasta luego, cuídese. Profesor, hasta luego, Profesor. cuídese.